Dios te bendiga, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida a este nuevo tiempo de reflexión en la palabra. Como siempre, tu compañía es muy apreciada. Gracias por estar ahí y por tu fidelidad. Vamos entonces al pasaje que el Señor nos tiene el día de hoy, que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versos 42 al 48, que ya está en pantalla. Dice así la palabra del Señor. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que este pasaje se halla en el contexto de la predicación del Señor Jesús acerca de su retorno a la tierra. Es decir, él estaba ya adelantándose a aquel tiempo en que él vendría de nuevo a la tierra y buscara a aquellos a quienes él preparó, a quienes él llamó, a quienes él convocó. Es decir, está hablando principalmente de su pueblo, de su iglesia. Y viene a continuación este pasaje de otro pasaje, digamos, de otra parábola, porque esta también es una parábola, donde habla del siervo vigilante. Entonces, los discípulos están atentos a lo que el Señor Jesús declara aquí. Incluso Pedro le dice en el verso 41 que si esto que él estaba hablando era para los 12 o era en general para todos. Entonces Jesús empieza a comparar aquí a sus elegidos como mayordomos, es decir, aquellas personas muy especiales, de gran confianza, a quienes se les confía y se les encarga el manejo de todos los bienes de una casa. Aquí mundanamente, cuando un señor o algún lord, ¿no?, contrataba a un mayordomo en Inglaterra, por ejemplo, ese mayordomo tenía que ser una persona que pasara todas las pruebas y que fuera digno de confianza y de fidelidad. Entonces se le encargaba el manejo de todas las cosas en la casa, de todos los bienes en la casa. Incluso en la época de Israel, los mayordomos se encargaban de hacer producir los bienes de su señor, de manera que tenía que rendirle cuentas al final sobre la producción, sobre la productividad. Entonces aquí él hace una pregunta y dice el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Entonces está hablándonos como mayordomos, porque se nos ha dado a nosotros un encargo, una comisión, algo tremendo que el Señor Jesús ni siquiera les encomendó a sus ángeles, sino a estos seres humanos, a estos finitos, a estos imperfectos, a estos pecadores en su naturaleza carnal. Pero ya venidos a Cristo, el Señor nos ha hecho hijos del Altísimo. Entonces nos encomendó la tarea digna de los hijos del Señor, la gran comisión: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y también de mostrar la luz de Cristo a través de su propio testimonio. De manera que primero tenemos que ser
para luego hacer. Entonces, si somos lo que somos, tenemos que dar testimonio de aquello. Y de aquello es que el Señor nos va a pedir que rindamos cuentas como mayordomos en el día final, en el día en que Él regrese por su iglesia. ¿Ok? Y entonces dice que será dichoso y bienaventurado aquel siervo mayordomo cuando venga su Señor y le halle haciendo así. ¿Qué cosa? Lo que dice en el 42, que lo puso sobre su casa, sobre sus bienes, o sea, le encargó el manejo del reino aquí en la tierra para que a tiempo él también pueda rendir sus cuentas y ver qué ha hecho con todo lo que el Señor le ha dado. El Señor también nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos ha dado dones y nos ha dado también el poder, la capacidad para ganar almas para Él y para ser verdaderos embajadores suyos del reino aquí en esta tierra. No es poca cosa, hermano. No es poca cosa. Es más bien un encargo sublime, altísimo, de altísima responsabilidad. Y como toda responsabilidad implica que tenemos que rendir cuentas, responder. De ahí viene la palabra responsabilidad. Tenemos que responderle a Él. Así que si Él nos encuentra a su retorno trabajando en la viña, trabajando en su reino, ganando almas para Cristo, siendo luz y sal, reflejando su amor, su poder, su luz a los demás, entonces, dice así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Está refiriéndose a entregarle su reino, el reino de Dios y su justicia. Todo ese reino nos lo dará en su tiempo. Pero, ojo, si acaso como siervos nosotros pensamos que todavía el Señor no viene y que está un poco lejana su venida y comenzamos a distraernos, este es el ejemplo que nos quiere mostrar el Señor, distraernos en cosas que no son de su reino, cosas aparte de su reino, y más bien damos rienda suelta a nuestra carne, a nuestro ego, ¿no? Porque dice golpear a los criados y a las criadas y comer y beber y embriagarse, darle rienda suelta a la carne o distraerse en las cosas del mundo, de manera tal que no le quede nada de tiempo para destinarlo a las cosas del reino. Entonces él advierte, cuidado, ojo, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera, es decir, lo va a tomar por desprevenido y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Es decir, que aún habiendo sido llamado, aún habiendo nosotros gustado de la buena palabra del Señor y habiendo nosotros tenido la verdad del reino y el Espíritu Santo de Dios, si nosotros nos descuidáramos en nuestra salvación y comenzáramos a hacer cosas que no son del reino, a distraernos en las cosas del mundo, el Señor nos va a castigar duramente y nos pondrá con los infieles, ¿no? Porque así dice el Señor en su palabra, lo está diciendo, ¿ok? Entonces, Hebreos dice en capítulo 2, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos descuidar una salvación tan grande? ¿Y por qué dice descuidar? Porque la podemos descuidar, pues. Es decir, la salvación es algo que debemos cuidarla y debemos cuidarla celosamente, como el Señor nos demanda. Entonces, aquí el Señor nos enseña que como siervos suyos debemos cuidarnos de estar con nuestras lámparas encendidas y llenas de aceite, trabajando en la obra del Señor para que cuando Él venga nos halle con réditos, nos halle dando frutos, nos halle trabajando para Él y seamos nosotros dignos de su venida y también de que nos felicite y nos recompense. Y dice también algo interesante en el verso 47, ¿no? Hay una comparación, dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, porque la voluntad está en la palabra, y si conocemos la palabra, conocemos su voluntad.
Sin embargo, no nos preparemos ni hagamos conforme a su voluntad, es decir, que no obedezcamos, recibiremos muchos azotes, quienes así lo hagamos, e incluso más que aquellos que sin conocer la voluntad de Dios, sin estar en el camino del Señor, hizo cosas dignas de azotes, porque ellos serán azotados menos. ¿Por qué? Porque se les dio menos, pero a nosotros, a quienes se nos dio la palabra, el conocimiento del reino y todos los tesoros, ¿no?, de la plenitud de su gracia, y aún así nosotros fuimos imprudentes e infieles, nos pondrá con infieles. Esto es lo que dice la palabra. Y dice, ¿no?, que se los castigará mucho porque mucho se nos dio. El Señor es muy celoso con sus cosas. Él confía en nosotros y si y nos da bastante, también nos va a demandar bastante. Y va a pedir que nosotros respondamos ante lo mucho que Él nos dio. Porque dice, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá o demandará. Así que mis hermanos queridos, hermano y hermana, el Señor está cercano. Lo vemos a diario en multiplicidad de señales que están visibles ya. El Señor no tarda, viene muy pronto. Preparémonos, porque somos su iglesia, somos sus siervos y nosotros somos mayordomos. Nos ha conferido un gran encargo que es la gran comisión. ¿Estás tú predicando el evangelio? ¿Estás tú compartiendo con la gente que no conoce la verdad de Cristo? En tu entorno, nadie te pide que tú te conviertas en predicador ni en pastor, sino en tu entorno, en tu trabajo, en tus estudios, en tu vecindad, en tu medio, en tu familia. ¿Estás compartiendo de Cristo? ¿Estás dando un buen testimonio? ¿Estás irradiando la luz de Cristo a través de tu vida, de tu estilo de vida en santidad? Oremos. Padre, gracias porque si esta es una advertencia, es para nuestro bien. Sabemos que tú nos has conferido un gran tesoro a partir de tu salvación. Pero, Señor, tal vez no estemos obrando y viviendo de la manera que tú nos pides que vivamos. Si así fuera, Señor, tomamos este desafío. Te agradecemos por la advertencia que nos haces y te pedimos y rogamos que nos ayudes a mantenernos en una vida en santidad y a enfocarnos en las cosas del reino. Sí, Padre, porque eso es lo que tú nos demandarás. Mucho, porque mucho nos has dado. Bendito tu nombre. Gracias, Señor, porque estamos a tiempo y a tiempo nos estás recordando nuestra responsabilidad. Te pedimos que te quedes con nosotros el día de hoy y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado en cuanto hagamos. Que nuestro testimonio sea de luz y de sal en medio de los que nos rodean. Y que podamos también compartir la verdad de Cristo, el Evangelio de la paz y de la salvación. Señor, en cuanto a las cosas de este mundo, te rogamos que el día de hoy nos ayudes a hacer nuestras tareas de manera que te glorifiquemos en medio de los demás. Ayúdanos también para ser útiles y dar amor en nuestras familias. Y también, Padre, te pedimos que nos guardes del mal, que nos cuides del maligno, porque hay una gran maldad desatada en todos lados en nuestro medio. En el huequito de tu mano estaremos seguros. Te damos gracias, Señor, porque tú así lo harás. Confiamos en ti y en tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Te bendigo, hermano, hermana, y deseo para ti lo mejor del Señor. Shalom en este día y recuerda siempre que el Señor te ama y este siervo también. Hasta pronto.